El poder del perdón, una familia se reconcilia después de años de dolor. Mamá, no puedo seguir discutiendo esto contigo, dijo Daniel con frustración mientras revisaba la hora en su reloj. No estoy discutiendo, hijo, solo quiero entender qué pasó, cuando fue que dejamos de ser una familia, respondió Elena con la voz entrecortada, sosteniendo el teléfono con una mano temblorosa. Estoy ocupado, mamá. Luego hablamos, dijo Daniel antes de colgar sin esperar respuesta. Elena se quedó mirando el teléfono en sus manos, sintiendo que la conversación se le escurría como arena entre los dedos. Suspiró y se dejó caer en la silla junto a la ventana de la sala. La luz del atardecer bañaba los muebles con un tono cálido, pero en su interior todo se sentía frío y vacío. Era un día especial, su cumpleaños número 68, y aunque nunca había esperado grandes celebraciones, sí anhelaba una simple llamada, una visita, un abrazo de sus hijos. Pero Daniel había sido el único en llamarla, y solo para darle una excusa. De su hija menor, Laura, no había tenido noticias en años. Se abrazó a sí misma y cerró los ojos, recordando los días en los que la casa estaba llena de risas, cuando Daniel y Laura correteaban por la sala, cuando su esposo, Andrés, llegaba del trabajo con flores para ella. Todo eso ahora parecía una vida ajena, algo tan lejano que casi dolía recordarlo. ¿Está todo bien, señora Elena?, preguntó doña Teresa, la vecina que había pasado a dejarle pan recién horneado. Elena sonrió débilmente, sin querer preocuparla. Solo recuerdos, querida. Nada que no pueda soportar, respondió, aunque su corazón se sintiera pesado. Doña Teresa suspiró y se sentó a su lado. Yo sé lo que es sentirse sola. Mis hijos también tienen sus vidas y apenas si me llaman. Pero ¿sabe algo, señora Elena? El amor de una madre no desaparece. Y cuando hay heridas en la familia, a veces alguien tiene que dar el primer paso para sanar. Elena la miró con tristeza. ¿Y si ese paso lo di hace años y ellos nunca volvieron? Entonces inténtelo otra vez. Hasta que el corazón le diga que ya es suficiente. Las palabras de Teresa resonaron en su mente durante toda la noche. No durmió bien. Se preguntó una y otra vez qué había salido mal, cómo era posible que sus propios hijos, a quienes había dado todo, ahora la vieran como una carga o un recuerdo del pasado. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Se armó de valor y buscó en su viejo álbum de fotos. Encontró una imagen de Daniel y Laura cuando eran pequeños, abrazados a ella con sonrisas radiantes. Suspiró y la colocó sobre la mesa. Luego buscó su libreta de direcciones y encontró el número de su hija. Elena marcó con manos temblorosas. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz familiar contestara. ¿Hola? Elena sintió un nudo en la garganta. Laura, soy mamá. Hubo un silencio largo, como si al otro lado de la línea su hija estuviera decidiendo si debía colgar o no. Mamá, hace mucho tiempo que no hablamos. El timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Su corazón se aceleró. No esperaba visitas. Caminó lentamente hasta la puerta y la abrió. Ahí, con una expresión tensa, estaba Laura. Elena sintió un nudo en la garganta. Laura, susurró. Su hija evitó su mirada y se cruzó de brazos. No me gustan las sorpresas, mamá. Pero Daniel me insistió en que viniera. Elena sintió una mezcla de emoción y temor. Quería abrazarla, decirle cuánto la había extrañado, pero temía que cualquier movimiento en falso la alejara de nuevo. Pasa, por favor, dijo con suavidad, haciéndose a un lado. Laura entró con pasos vacilantes. Miró alrededor, como si la casa fuera un lugar extraño. No ha cambiado mucho, comentó. Intento mantenerla como siempre, para que cuando ustedes regresen, todo les sea familiar.
Laura soltó un suspiro y se sentó en el sofá. Mamá, no sé por qué estamos haciendo esto. Elena se sentó frente a ella, sintiendo la distancia emocional entre ambas como un muro invisible. Porque no quiero que pasen más años sin verte, sin saber cómo estás. Porque te quiero, Laura. Su hija apartó la mirada, luchando contra sus emociones. Yo. No sé si puedo perdonarte. Elena sintió un dolor punzante en el pecho, pero mantuvo la calma. No te pido que lo hagas ahora. Solo quiero que hablemos. Que nos demos la oportunidad de entendernos. Laura se mordió el labio, como si estuviera conteniendo lágrimas. ¿Entender qué, mamá? ¿Qué pasé mi infancia sintiéndome invisible para ti porque estabas demasiado ocupada tratando de salvar un matrimonio que nunca funcionó? Elena sintió que el pasado la golpeaba como una ola implacable. Sé que sufriste. Sé que fallé en muchas cosas, Laura. Pero nunca dejé de amarte. Laura soltó una risa amarga. El amor no siempre es suficiente. Elena respiró hondo. Tienes razón. Y por eso estoy aquí, dispuesta a hacer lo que sea necesario para demostrarte que quiero enmendar mis errores. Laura se quedó en silencio. La tensión en sus hombros no desapareció del todo, pero algo en su mirada parecía menos dura. No será fácil, mamá. No espero que lo sea. Solo quiero intentarlo. Laura asintió lentamente. Está bien. Podemos intentarlo. Elena sintió que un peso enorme se levantaba de su pecho. No era un perdón, pero era un inicio. En los días siguientes, las visitas de Laura se volvieron más frecuentes. Al principio eran cortas, llenas de silencios incómodos, pero poco a poco las conversaciones fluyeron con más naturalidad. Hablaron del trabajo de Laura en la galería, de los libros que a Elena le gustaban, incluso recordaron anécdotas del pasado. Un día, mientras tomaban té en la terraza, Laura miró a su madre con una expresión más suave. ¿Por qué nunca te fuiste de casa, mamá? Elena suspiró. Porque creía que era lo mejor para ustedes. Pensé que si mantenía la familia unida, ustedes serían felices. Pero no lo éramos, dijo Laura con tristeza. Lo sé ahora, pero en ese entonces, solo hacía lo que creía correcto. Laura jugueteó con su taza. Yo quería que me defendieras. Que le dijeras a papá que sus palabras nos dolían. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Debí haberlo hecho, hija. Y lamento con todo mi corazón no haber sido más valiente. Laura la miró con ojos brillantes. Yo también debí haber sido más valiente, pero en lugar de hablar, solo me alejé. Elena tomó la mano de su hija con delicadeza. Aún estamos a tiempo de hacer las cosas mejor. Laura apretó los labios y asintió. Justo en ese momento, el timbre sonó. Elena se levantó para abrir y se encontró con Daniel, que traía una bolsa con comida y una sonrisa tímida. Pensé que podríamos cenar juntos, como antes, dijo. Laura se acercó y miró a su hermano con sorpresa. ¿Desde cuándo cocinas? Daniel sonrió con nostalgia. Aprendí cuando me di cuenta de que extrañaba la comida de mamá. Elena sintió un calor en el pecho. Por primera vez en años, sus hijos estaban en casa al mismo tiempo, compartiendo un momento sin rencores pesando sobre ellos. Se sentaron a la mesa y, entre bocados, compartieron historias, risas y recuerdos. En un momento, Elena los observó en silencio, grabando esa escena en su corazón. Quizás el dolor del pasado nunca desaparecería por completo, pero en ese instante, supo que el amor aún tenía la oportunidad de sanar lo que una vez se rompió. Los días transcurrieron con una paz inesperada para Elena. Sus hijos, aunque aún con reservas, habían comenzado a visitarla con más frecuencia.
No era como antes, cuando la casa estaba llena de risas y ruido, pero era un comienzo. Laura llegaba los fines de semana con su café favorito, y aunque al principio sus conversaciones eran cortas, poco a poco se fueron alargando. Daniel, por su parte, intentaba pasar al menos una vez por semana después del trabajo. Traía pan, se sentaba en la mesa de la cocina y hablaban sobre cosas triviales, pero para Elena, cada palabra compartida con ellos era un tesoro. Sin embargo, aún había heridas abiertas. Había momentos en los que el silencio pesaba demasiado. En especial con Laura, que parecía tener tanto que decir, pero no encontraba la manera. Una tarde, mientras preparaba la mesa para la cena, Daniel recibió una llamada y salió al jardín. Minutos después, regresó con una expresión de preocupación. Era papá, dijo con voz tensa. Elena sintió una punzada en el pecho. No había escuchado ese nombre en mucho tiempo. ¿Qué quería? Daniel se pasó una mano por el cabello y suspiró. Quiere hablar con nosotros. Dice que quiere pedir perdón. El silencio cayó en la habitación como una sombra. Laura, que acababa de llegar, se detuvo en la entrada con la mirada clavada en su hermano. ¿Y tú qué piensas?, preguntó Elena con voz temblorosa. Daniel se encogió de hombros. No lo sé. Parte de mí no quiere saber nada de él, pero otra parte, supongo que quiero escuchar qué tiene que decir. Laura cruzó los brazos y negó con la cabeza. Yo no quiero verlo. Elena entendía sus miedos, su dolor. Sabía que el rencor podía convertirse en un refugio, pero también en una cárcel. Nadie los obliga, hijos. Pero si sienten que es algo que necesitan para seguir adelante, quizás sea el momento. Laura la miró con incredulidad. ¿Tú quieres verlo? Elena bajó la mirada. No sé si quiero, pero sé que necesito cerrar ese capítulo de mi vida. El día del encuentro llegó más rápido de lo esperado. Se encontraron en un pequeño café del centro, un lugar neutral donde ninguno tuviera la ventaja del terreno conocido. Cuando entraron, lo vieron sentado en una mesa en la esquina. Se veía diferente. El tiempo había dejado su marca en su rostro, su cabello tenía más canas de las que Elena recordaba, y su postura no era la del hombre imponente que una vez fue. Se levantó cuando los vio y esbozó una sonrisa tímida. Gracias por venir. Laura se quedó de pie, con los brazos cruzados, mientras Daniel tomaba asiento con cautela. Elena respiró hondo y se sentó también. ¿Qué querías decirnos?, preguntó Daniel. El hombre bajó la mirada y asintió lentamente. He pasado mucho tiempo pensando en el daño que les hice, y quiero pedirles perdón. Laura soltó una risa amarga. ¿Perdón? ¿Después de tantos años? Él cerró los ojos por un momento. Lo sé. No espero que me perdonen de inmediato. Solo quiero que sepan que lo lamento. Elena lo observó con atención. No era fácil enfrentarse al pasado, pero ahí estaba, un hombre mayor con arrepentimiento en la mirada. Te tomó mucho tiempo llegar a esta conclusión, dijo con suavidad. Sí, admitió él. Demasiado. Laura negó con la cabeza y se levantó. No puedo hacer esto. Elena la tomó de la mano. Hija, no lo hagas por él. Hazlo por ti. Laura dudó, pero finalmente se volvió a sentar. ¿Por qué ahora?, preguntó con dureza. El hombre suspiró. Porque estoy solo. Porque la vida me ha dado lecciones que desearía haber aprendido antes. Porque los extraño. Laura apartó la mirada. ¿Y qué esperas? ¿Que volvamos a ser una familia feliz? Él negó con la cabeza. No. Solo quiero que sepan que me arrepiento. Y si alguna vez pueden perdonarme, aunque sea un poco, estaré agradecido.
Elena sintió una mezcla de emociones. Había amado a ese hombre en el pasado, pero también había sufrido mucho a su lado. El perdón no se da en un día, dijo. Pero quizá podemos empezar por intentar sanar. Daniel asintió. No sé si puedo perdonarte, pero tampoco quiero vivir con este peso para siempre. Laura no dijo nada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Elena tomó aire y miró a sus hijos. Sabía que el camino no sería fácil, pero en su corazón, sintió que la reconciliación era posible. Las semanas pasaron lentamente después del encuentro con su padre. La conversación había removido muchas emociones en cada uno, dejando un aire de incertidumbre. A pesar de todo, algo había cambiado. No era fácil olvidar el pasado, pero al menos habían abierto una puerta. Laura seguía siendo la más reacia a aceptar cualquier intento de acercamiento. Pero no podía negar que en el fondo algo dentro de ella se había movido. Daniel, por su parte, intentó mantener el contacto, aunque de manera prudente, sin forzar nada. Elena, por otro lado, sintió que por primera vez en años podía respirar con más tranquilidad. No porque todo estuviera solucionado, sino porque había comprendido que el perdón no era solo para quien lo pedía, sino también para quien lo otorgaba. Y ella necesitaba liberarse del peso del rencor. Una tarde, mientras preparaba té en la cocina, su teléfono sonó. Era Daniel. Mamá, necesito hablar contigo. El tono de su voz la alertó. ¿Qué sucede, hijo? Es papá. Está en el hospital. Elena sintió como el corazón le dio un vuelco. ¿Qué pasó? Parece que tuvo un problema en el corazón. Los médicos dicen que está estable, pero quizás deberíamos ir. Elena sintió, aunque sabía que su hijo no podía verla. Voy para allá. Cuando llegó al hospital, encontró a Daniel en la sala de espera. Tenía las manos entrelazadas y el rostro preocupado. Laura vendrá en un rato, dijo sin levantar la mirada. Elena se sentó a su lado y le tomó la mano. ¿Cómo está? Lo estabilizaron, pero los médicos dicen que necesita cuidarse más. Parece que ha estado solo demasiado tiempo. Elena suspiró. A pesar de todo, el hombre que había sido parte de su vida durante tantos años seguía importándole. Quiero verlo. Cuando entró en la habitación, lo encontró acostado en la cama, con el rostro pálido y los ojos cerrados. Parecía frágil, muy distinto a la imagen que tenía de él. Cuando sintió su presencia, abrió los ojos lentamente y la miró con sorpresa. ¿Viniste? Elena se acercó y tomó asiento junto a la cama. Sí, estamos aquí. Los ojos de él se humedecieron. No lo merezco. Elena suspiró. Tal vez no. Pero el amor no siempre se trata de merecer, sino de dar. Él bajó la mirada. He sido un hombre terco. Perdí a mi familia por mi orgullo. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir qué hacer con el presente, dijo ella con suavidad. La puerta se abrió y Daniel entró, seguido por Laura. Ella se quedó en el umbral, como si dudara en acercarse. Hola, papá, dijo Daniel. El hombre intentó sonreír. Gracias por venir, hijo. Laura finalmente dio unos pasos y se detuvo junto a su madre. Sus ojos estaban llenos de emociones contenidas. No sé qué decir, murmuró. El hombre la miró con una tristeza infinita. No tienes que decir nada. Solo quiero que sepas que lamento todo. Laura apretó los labios y después de un largo silencio, suspiró. No puedo prometer que todo estará bien de un día para otro, pero tampoco quiero seguir cargando con este enojo. El hombre asintió lentamente. Eso es más de lo que podría pedir. Los días siguientes fueron un proceso de sanación.
No fue fácil, pero poco a poco fueron reconstruyendo los lazos rotos. Elena sintió que, después de tanto tiempo, su familia tenía una segunda oportunidad. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Daniel se acercó a su madre y le pasó un brazo por los hombros. Gracias por todo, mamá. Ella sonrió y lo abrazó. Siempre vale la pena luchar por la familia. Y en ese momento, supo que, a pesar de todo el dolor y los años perdidos, el amor siempre encontraba la manera de sanar las heridas.